haciendo las consultas y moviendo los hilos, me encontré con este santo caballero que se llama Jorge Contreras, que pertenece a un grupo de abogados académicos jóvenes, que les va a tocar probablemente hacer la pena de escribir lo que va a venir después que acordemos nada. Y cuando yo digo probablemente ellos van a hacer lo que van a hacer la pena, porque hoy día ya no le creemos a los abogados viejos, ya no le creemos a los políticos viejos, y finalmente, como decía hace un ratito Jorge, son ellos los que les va a tocar escribir lo que va a dirigir la vida de sus hijos, de mis nietos, de los misterios. Entonces me parece importante entender qué es lo que está pasando y preguntar aquello que no sepamos. Jorge. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Paulina por la invitación, por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar acá esta mañana. Mi primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes han tenido el texto de la Constitución en sus manos? ¿Cuántos de ustedes han leído el texto de la Constitución? Ustedes saben que hoy es uno de los libros más vendidos en Chile. Y Chile tiene una particularidad con respecto no solo a la Constitución, sino que a los textos legales. Ustedes se han dado cuenta que uno va al centro y los venden en las calles. No solo la Constitución, el Código del Trabajo, el Código Civil, el Código de Minería. Cuando algún extranjero, algún colega mío, profesor, ¿verdad?, extranjero, viene a Santiago, una de las cosas que más llama la atención es, no hay ningún otro país del mundo en que se vendan en los kioscos del centro de la ciudad los textos legales, la Constitución, el Código Civil, el Código de Agua. Hay gente tan especial que junto con comprar el diario, quizás compren la Constitución, los textos legales. Yo me quedo hasta ahí, no tengo una respuesta, no sé qué exactamente es. Uno puede comprar estos textos en el centro de Santiago, ¿no? Pero es interesante que lo que está pasando hoy día en Chile ha generado, entre otras cosas, un interés, que es lo que nos convoca hoy día acá, por entender, por conocer, por discutir respecto de lo que es una Constitución, de lo que puede ser una Constitución. Lo que yo voy a hacer ahora es presentar precisamente las impresiones que yo tengo, que comparto con un grupo de, como decía Paulina, de amigos, de amigas, de colegas, todos académicos, pero muy interesados e interesadas en lo que está pasando en Chile, lo que ha venido pasando desde hace ya varios años, que hoy día ha tomado una dimensión de magnitud, digámoslo así, sin precedentes. Entonces, compartimos algunas de esas preocupaciones. Mañana tenemos una reunión muy importante para juntarnos de nuevo a pensar coordinadamente, organizadamente y ver cómo podemos contribuir a esto que está pasando, que hay personas, ciudadanas, que no son necesariamente especialistas en derecho o en derecho constitucional, tengan ese interés de entender y conocer qué significa una nueva constitución, por qué puede ser importante, por qué hay tantas expectativas, por qué pareciera que moviliza a tantas personas, ¿no? Como ustedes saben, desde el 18 de octubre lo que ha pasado es, podemos discutirlo largamente, pero yo quiero simplemente resumirlo en esta idea, esta consigna, ¿no?, que ha dado la vuelta al mundo. En Chile lo que se grita es que no son 30 pesos, que fue esa infame idea de subir la tarifa del metro, sino que son 30 años. La pregunta es por qué de pronto discutimos sobre una nueva constitución. ¿Por qué cuando se producen los hechos de octubre pasado, la violencia, antes de eso la protesta, luego de eso la violencia estatal,
¿Por qué tiene que ver esto con una nueva constitución? ¿Cuál es la relación entre una constitución, o la constitución actual en Chile, y el llamado estallido social? En verdad, no es que esto apareció de pronto. Ustedes han escuchado, probablemente mucha gente dijo, nadie lo vio venir. Ninguno de los especialistas, ninguno de los comentaristas, ninguno de los analistas previó lo que iba a pasar acá en Chile. Por supuesto, si uno piensa en predicciones del tipo esotérica respecto a lo que va a pasar en el futuro, esa afirmación tiene algún sentido. Pero si uno mira lo que ha venido pasando en estos 30 años, me parece a mí que uno no debiera sorprenderse tanto respecto de la intensidad y la magnitud del reclamo que existe hoy día. Es decir, este mismo hecho de que estemos convocados en esta sala, ¿qué tiene que ver eso con que de pronto, creo que no es de pronto se produce este estallido? Como un solo ejemplo. El año 2017, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, publicó un informe que, si no lo han revisado, se lo sugiero, es muy interesante, se llama Desiguales. Y el PNUD venía trabajando desde hace tiempo la idea de que en Chile, si bien había un crecimiento económico muy significativo, se había reducido la pobreza de nuevo significativamente, la desigualdad se mantenía, se reducía marginalmente. Pero este informe del 2017, lo que creo yo que hace, que es distinto, especialmente interesante, es que introduce la idea de la desigualdad no solo social y económica, sino de la desigualdad de trato, de la desigualdad en la manera en cómo nos tratamos nosotros los chilenos y chilenas, la manera en que nos reconocemos sí o no como iguales. Y lo que muestra este informe es que en verdad un sector de la población muy importante no entiende que hay un reconocimiento de ciudadanía igual, que habían diferencias que no tenían solo que ver con la diferencia económica, con la diferencia social, con la diferencia política, sino que había una diferencia que era radicalmente de la manera como nos tratamos en forma cotidiana, ¿no? Y ese informe me parece a mí que es relevante porque, uno, porque introduce esta idea de una desigualdad de trato que afecta la dignidad de las personas. Esto yo estoy seguro que ustedes lo saben probablemente mucho mejor que yo. Pero además porque ese informe conecta con lo que el mismo Programa de Naciones Unidas del Desarrollo venía trabajando, al menos desde el 2002, en que esos informes de desarrollo humano venían advirtiendo y decían, efectivamente se ha reducido la pobreza, efectivamente las condiciones materiales de las personas han mejorado, efectivamente se ha reducido, por ejemplo, mediante el acceso al crédito, una expansión de la matrícula. Todo eso es cierto, pero lo que ha pasado ahora, creo yo, tiene que ver, pero no podemos discutirlo entre nosotros, pero mi impresión es que eso tiene que ver con ese pero que no quisimos ver, o que algunos simplemente no vimos, y por lo tanto cuando se produce este estallido de tener 1,2 millones personas alrededor de la Plaza Italia, hoy Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, hay esta sensación de estupor, de perplejidad, de no entender cómo habíamos llegado. Vuelvo a la Constitución. ¿Por qué cuando dice CPR eso es la Constitución Política de la República, ¿no? La Constitución se adopta en 1980. Ustedes saben perfectamente cuál era el contexto, no había registros electorales, no había libertad de expresión, había una dictadura en forma que impone una constitución. Incluso se ha documentado que la manera propiamente tal, es decir, el plebiscito del año 80, con el cual se aprueba la constitución, es un plebiscito donde hubo fraude. O sea, todo lo contrario, cuando uno estudia la manera que se adoptan las constituciones, que son mecanismos participativos, de amplia discusión, de amplia deliberación, donde hay cabildos, donde hay reuniones, juntas de vecinos, sindicatos, universidades, hospitales. La constitución que nos rige hoy día fue dictada bajo dictadura, fue redactada
entre cuatro paredes, generalmente bajo estado de sitio, por una comisión nombrada por la Junta Militar, esencialmente hombres, muy pocas mujeres, y todos de un mismo sector ideológico, obviamente. Eso, bajo cualquier definición, no es una constitución, ¿verdad? Ustedes han escuchado estos días que se habla de la casa de todos, tiene que ser un documento que nos interprete a todos. Bueno, una constitución que se adopta en esta forma no puede hacer. El año 89, cuando Chile se prepara para hacer la llamada transición a la democracia, se adoptan reformas constitucionales que son bien importantes porque se produce una negociación entre los partidos de la concertación y básicamente Renovación Nacional, es decir, la parte de la derecha menos dura, digámoslo así, o menos ligada históricamente al independentismo que inspiraba la Constitución del 80. Esas reformas son un paquete de reformas que al menos se plebiscitan, sí, pero de nuevo, bajo una dictadura que en este caso estaba decayendo, pero aún en ese contexto. Y se inicia el proceso de transición a la democracia, que ustedes conocen bien, también podemos discutirlo, cuáles son sus propias intenciones, y llegamos a la próxima reforma importante, que es el año 2005. Piensen ustedes, ya han pasado 15 años, han pasado 3 presidentes democráticos, un socialista volvió a la moneda. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lagos iba a asumir que había una sensación de cómo va a ser esto? Porque el último socialista sabemos cómo terminó. Es bajo el gobierno de Ricardo Lagos que se adoptan estas reformas del 2005. Estas reformas lo que hacían básicamente, tanto las del 89 como las del 2005, reorganizar un poco la arquitectura institucional de Chile. Un poco, ¿no? Por ejemplo, se dice en 2005, ustedes recordarán, Ricardo Lagos lo que hace simbólicamente es quitar la firma de la Constitución, la firma de Augusto Pinochet, repasarla por la suya. Para él era especialmente importante, y los que saben de psicología podrán comentar qué quiere decir eso respecto del ego y de la posición que uno ocupa en la historia de algo, en este caso de un país, poner la firma sobre la Constitución y decir, por fin tenemos una Constitución que no nos divide. Hay un discurso que es muy insulso en sus palabras, ¿verdad? Se inicia una nueva época, se habla de una nueva primavera, no recuerdo exactamente, ya lo traigo, pero ustedes entienden. Imagínense a Ricardo Lagos sacando la firma de Pinochet, poniendo la suya, y lo importante es que él decía, tenemos ahora, por fin, una constitución que es democrática y que no divide a los chilenos y a las chilenas. Ese era el concepto que él tenía, que estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Porque si una constitución logra hacer lo que él pensaba, que lo de buena fe se había logrado al eliminar los llamados enclaves autoritarios, ¿verdad? Una constitución que la dictadura había dejado muy amarrada con un poder exorbitante de las autoridades militares. Y eso fue lo que la transición a la democracia fue lenta y dificultosamente desmontando. Ya voy a explicar por qué en detalle, por qué era tan difícil todavía, por qué es tan difícil hacer alguna reforma de la Constitución. Por lo tanto, uno puede entender por qué Lagos estaba tan entusiasmado con finalmente haber logrado, por ejemplo, sacar los senadores designados, por ejemplo, haber sacado las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, atribuciones casi como del cuerpo civil, ¿no? Se recordarán hace un par de semanas cuando el presidente Piñera convoca al Consejo de Seguridad Nacional. Para todos nosotros eso produce emociones y sensaciones que son difíciles de procesar. Lo que hace la reforma es quitarle al Consejo de Seguridad Nacional el rol que la Constitución del 80 le había puesto, que es un rol muy importante, ¿no? Ese es el tránsito, una Constitución bien militarizada, por así decirlo, a tratar de ir desmontando esas estructuras militarizadas. ¿Qué viene después de la reforma del 2005? Como ustedes saben, el proceso constituyente de hace un par de años, 3-4 años. Yo quisiera acá avanzar, digamos, simplemente referirme a cómo fue el antecedente de la elección de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que ella, ustedes recuerden, dijo, tenía 3 grandes ejes su plataforma, su programa, ¿no? Reforma educacional, reforma tributaria para poder financiar esta reforma educacional que iba a devolver
el carácter público de la educación que había sido radicalmente privatizada por la dictadura. Y la tercera reforma era nueva constitución. Y por lo tanto ustedes saben, sería interesante saber si participaron, cómo participaron de ese proceso constituyente que inició el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2015, con cabildos, con encuentros regionales. Hay una cierta movilización que yo creo ella aprovecha. Y luego esa misma movilización como que se desinfla. Y de repente como que el proceso constituyente desaparece del mapa. Y se transforma en otro programa o otro proyecto más de un gobierno, al punto que a pocos días de terminar ese gobierno, ella manda un proyecto al Congreso. Y acá está. Aquí está la nueva Constitución. Sin que nadie esperara, sin que no hubiese ningún tipo de movilización. No digo gente en las calles, no hay un momento, no hay una cierta temperatura constitucional. Ella presenta esto, creo yo, casi como por cumplir con lo que ella misma había prometido, ¿no? Evidentemente no hay forma, porque ella había prometido una nueva constitución y lo que termina haciendo es simplemente enviar un proyecto de reforma que no es del todo claro cuánto de ese proyecto recoge lo que se discutió en los cabildos ciudadanos. De hecho, el presidente del Consejo de Observadores de ese proceso constituyente, el profesor Patricio Zapata, criticó esto y dijo: yo no sé quién redactó, no sé quién hizo este proyecto. Alguien lo hizo, dijo textual, en una oficina en La Moneda. Pues, por supuesto, eso es mejor a que lo hagan entre cuatro paredes en Estados Unidos. Pero sigue siendo una no constitución, sigue siendo un proceso que se cierra en vez de abrirse. La pregunta entonces es: ¿por qué es una constitución? ¿Qué hace una constitución? Básicamente, la constitución es la ley fundamental de un país. Acá, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Alemania, en Francia, la constitución lo que hace es establecer las normas más importantes. Desde el punto de vista del derecho, a los estudiantes de derecho lo que aprenden rápidamente es que hay una pirámide. Entonces, en la cúspide está la Constitución, después están las leyes, los decretos, las sentencias de los tribunales y se van expandiendo, ¿no? La Constitución es solo una y es la norma fundamental. ¿Y qué hace la Constitución? Dos cosas. Lo primero, distribuye el poder. Entonces crea instituciones. Vamos a revisar ahora pronto cuáles son los capítulos de la Constitución y ustedes van a ver claramente eso. Los que ya han leído la Constitución saben esto, pero me interesa para que estemos todos sobre la misma página, ¿no? Lo primero que hace una Constitución es distribuir el poder político. O sea, es decir, en este país esta es la manera como se va a organizar las instituciones políticas. Eso hacen todas las constituciones. Y la segunda es establecer un catálogo de derechos. Las personas tenemos derechos por el solo hecho de ser personas. Los llamamos derechos fundamentales o derechos humanos. Esas son las dos cosas principales que hace una constitución. Distribuye el poder entre los distintos órganos del Estado y reconoce y protege derechos a los ciudadanos. Y esos derechos nos sirven a nosotros para relacionarnos con las instituciones del Estado. La Constitución, yo los invito a que ustedes la piensen como una carta de navegación. Esta frase, esta fórmula es de un jurista argentino que asesoró las reformas constitucionales cuando Argentina transitaba desde la época de la dictadura militar al el régimen democrático. Y él, Carlos Nino, es su nombre, entendía que la Constitución lo que hacía era servir de guía, de una carta de navegación. Y lo importante acá es que no es una carta de navegación que establece detalladamente cada una de las cosas, como cada una de las áreas de la vida social se resuelven, sino que establece principios gruesos, sobre los cuales personas que pensamos distintos podemos, sin embargo, concordar. Piensen ustedes lo difícil que es ponerse de acuerdo en cómo queremos vivir. Y por tanto, la única forma, creo yo, de hacer eso es bajarle la intensidad al detalle de cómo queremos vivir, porque si yo tengo una forma de pensar cómo uno debe vivir que es radicalmente distinta a la de ustedes o a algunos de ustedes, y tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, la única forma va a ser que yo baje, por así decirlo, que generalice un poco más lo que yo estoy pensando y lo mismo haga la otra persona. Y por eso las constituciones en general son breves.
en general, no son textos largos. La del 80 no es tan breve, y hay otras que son mucho más largas, que generan problemas que también podemos conversar. Porque las constituciones son muy de detalle, generan problemas que entrampan el proceso político. Básicamente entonces lo que hace la Constitución es eso: establecer órganos, distribuir y decir, ok, así vamos a organizar las instituciones y además a los ciudadanos les vamos a reconocer a las personas todos estos derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Voy a hacer un mapeo rápido, lo más rápido posible, de la Constitución de 1980. En detalle, pero intentaré hacerlo rápido para no aburrirlos con esto. La Constitución tiene 15 capítulos. Y ustedes van a ver que algunos capítulos les voy a explicar, tienen que ver con esto que se llama la parte dogmática, o de los derechos, de los principios, de las declaraciones bonitas, ¿verdad?, que hay en todas las constituciones, y otros capítulos que son más bien áridos, que es la distribución del poder político. El presidente, la fiscalía, el Congreso, cómo se hacen las leyes, el Tribunal Constitucional, qué es lo que cuántos ministros va a tener, etc. Entonces, parte de la Constitución con un capítulo sobre las bases de la institucionalidad. Eso es lo primero. ¿Cuáles son los principios fundamentales de un Estado? Democrático, es un Estado social. En Chile no tenemos mucho de esto, y acá es donde la práctica de la Constitución del 80 va entendiendo que es una Constitución que adhiere a una forma de ver el mundo, y esa es la forma llamada subsidiaria, ¿no? Un Estado subsidiario, es decir, un Estado más bien mínimo, donde los cuerpos intermedios son los que deben tomar la iniciativa. Si ustedes toman el capítulo primero y van al artículo primero, van a ver algo de este lenguaje. En este mismo capítulo hay referencias a que el artículo cuarto, el más corto de la Constitución, es probablemente el más importante y el más, el que uno podría ser lo más perplejo. Dice: Chile es una república democrática. Piensen ustedes que esto fue redactado en el 80. Chile es una república democrática. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias se siguen de eso? Y ahí está, puesta la Constitución desde marzo del 81 con nuestra vigencia. Y junto con eso digo otros principios que muchos de ellos vienen de la Constitución del 25 e incluso del 33. O sea, hay una cierta tradición constitucional chilena que está puesta acá. Capítulo 2. Nacionalidad y ciudadanía. Básicamente las reglas que dicen quiénes son chilenos, cómo se adquiere la nacionalidad chilena, quiénes son ciudadanos, cómo se pierde la ciudadanía. Esa es la segunda cosa que la Constitución del 80 le importa. Primero los principios fundamentales, luego quiénes son chilenos, quiénes son ciudadanos. Tercer capítulo, los derechos, el catálogo de derechos. Este es el famoso artículo 19, donde está el derecho a la vida, a la igualdad, debido proceso, privacidad, libertad de expresión, propiedad, el más largo, el más redactado, el más de detalle. Tú pones algo en la Constitución para que eso no se pueda tocar fácilmente. ¿Qué hizo la Constitución del 80? Redactó profusamente el derecho de propiedad. ¿Para qué? Para dificultar su modificación, obviamente. Capítulo 4. Gobierno, poder ejecutivo, el presidente. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Cómo trabaja el presidente? ¿Qué puede hacer el presidente? Capítulo siguiente, Congreso Nacional. Cómo se eligen los diputados, cómo se eligen los senadores, cómo trabajan, cómo se dictan las leyes. Ahora no. ¿Cuál creen que viene después? El primero es el gobierno, o el ejecutivo. Luego viene el Congreso Nacional. ¿Cuál creen ustedes que sigue? Poder Judicial. Ahí está. Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, lo que viene ahora, Ministerio Público, la Fiscalía, que es de un capítulo que la Constitución del 80 no tenía, porque la Fiscalía es un órgano muy bien reciente. Ustedes han escuchado la reforma procesal penal, comenzó en el año 2000. Por lo tanto, este es un capítulo que tuvieron que meter ahí en la Constitución para darle estatus constitucional al Ministerio Público, a la Fiscalía. Después del Ministerio Público, el hoy día famoso Tribunal Constitucional. Podemos hablar del Tribunal Constitucional y por qué es tan importante el Tribunal Constitucional y por qué ha sido tan importante investigar buena parte de las demandas que ya están en la calle y en las discusiones constitucionales, ¿no? Digamos, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Contraloría General, las Fuerzas Armadas,
el COSENA, el Banco Central, con su autonomía puesta en la Constitución, el gobierno de administración interior, es decir, las regiones, las intendencias, las gobernaciones, los municipios, el gobierno comunal. Y finalmente un capítulo donde se establecen las normas para reformar la Constitución. Para reformarla. Es muy extraño que una Constitución tenga normas para su propio reemplazo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy día? En esta pelea que se produjo, algunos de los líderes políticos decían que queremos reformar la Constitución, hay que hacerle cambios importantes, y lo que terminó por imponerse, por así decirlo, fue no hay que reformar la Constitución, hay que adoptar una nueva Constitución. Como digo, no es normal que una propia Constitución tenga, por así decirlo, las reglas de su propia muerte para originar una nueva Constitución. Lo que estamos viviendo hoy día en Chile es algo inédito. ¿Por qué? Porque nunca se ha dictado en Chile una Constitución en el marco de un régimen democrático, con serias fallas, sin ninguna duda. Pero nunca ha habido una Constitución nueva que no se produzca a propósito de una revolución, de un golpe de Estado, de una disrupción institucional radical. Ese es el desafío que hoy día en Chile. Si somos o no somos capaces de tener una nueva Constitución sin tener que abandonar las formas institucionales. Y ese es también el desafío para nosotros los que estamos mirando cómo se hace esto institucionalmente. Volviendo a este mapa, si ustedes piensan, los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 1 y el 3, son estos principios, esta parte de los derechos, donde se establecen derechos para las personas y las garantías para poder asegurar esos derechos, básicamente recursos de protección, que ustedes han escuchado hablar de recursos de amparo, eso hace sus capítulos. Todos los demás capítulos son órganos del Estado. Y lo que hace la Constitución es establecer estos órganos, establecer las relaciones entre los órganos, cómo se van a vincular, que es la distribución del poder político. Esas son las dos cosas que hace la Constitución, que hace toda Constitución. Y esa es la manera como la Constitución de 1980 lo hace, en un paneo, por supuesto, muy genérico. Cada uno de estos capítulos tiene varias normas, tiene varias... Por eso nos dedicamos a estudiarlo, ¿verdad? Pero eso es en general lo que cualquier persona debiera saber que hace una Constitución. La Constitución chilena hace eso. Ese es el diseño que está puesto ahí, y que cuando tengamos una nueva Constitución, yo me atrevo a afirmar, no va a ser muy distinto. No va a ser muy distinto. Van a haber cambios, yo creo que sí, pero no va a ser muy distinto lo que tenemos, porque esto tampoco es muy distinto a lo que ya venía de antes. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Dónde estamos hoy día y hacia dónde vamos? 15 de noviembre se adopta este llamado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y lo que se hace es establecer a rasgos muy generales, de nuevo, la única forma en que ese acuerdo de madrugada se pudo materializar era no estableciendo detalles, estableciendo los principios genéricos de ese acuerdo. Eso fue lo que hicieron. Los partidos políticos finalmente actúan y dicen, tenemos que hacer algo. Y llegan a este acuerdo, que lo importante, creo yo, para efectos de esta conversación, es que lo que hace este acuerdo es fijar una suerte de itinerario constituyente. ¿En qué consiste? Primero, en el plebiscito que se llama de entrada, es decir, el plebiscito de abril del próximo año, donde se va a preguntar a la gente, ¿usted quiere o no quiere una nueva? Este plebiscito de entrada, el de abril del próximo año, ¿cuál es la diferencia entre este plebiscito y este otro plebiscito? ¿Alguien sabe? Primero, no es obligatorio. Este plebiscito es con voto voluntario, ¿verdad? Este plebiscito es con voto obligatorio. A mí esa distinción me parece extremadamente preocupante. Yo habría preferido que eso no fuera así, que los partidos estuviesen comprometidos a aprobar hoy, lo pueden hacer, una reforma que restablezca el voto obligatorio. Con inscripción automática, no veamos, pero voto obligatorio. Porque ustedes saben lo que pasa con el voto voluntario, ya tenemos evidencia, ¿no? ¿Quiénes son los que votan? Entonces esos partidos están dispuestos a ceder este itinerario, pero que este plebiscito sea con voto voluntario, y después para este voto obligatorio. Que si yo soy partido político, como decía Paulina, y
Digamos, yo soy ciudadano y desconfío de los partidos políticos y tenemos buenas razones, lamentablemente, para hacer eso, pero no podemos no tener partidos políticos. Entonces tenemos ese drama que tenemos que atacar, ¿no? Cuando se ratifique la Constitución, cuando se convoque este plebiscito de octubre, perdón, no es la elección, acá hay un error. El plebiscito ratificatorio es el plebiscito ratificatorio, hay un error en esto, del nuevo texto. Voy a poner la otra porque acá hay un error mío. La elaboración de la nueva Constitución viene antes, evidentemente. El plebiscito ratificatorio es del texto de la Constitución, de la nueva Constitución. ¿Ok? Perdón por eso. El plebiscito ratificatorio con voto obligatorio, ¿el cálculo cuál es? Después de todo lo que se haga, que se llegue a un acuerdo, por estos famosos 2/3, todo ese proceso que va a significar, es muy difícil que se rechace, ese es el cálculo, es muy difícil que se rechace el texto adoptado. Y por eso se dice, bueno, tengamos voto obligatorio para el plebiscito de salida, para el plebiscito que ratifica. Pero este es el escenario donde estamos viviendo, ¿cierto? Y lo que podemos hacer ahora es discutir más en detalle qué significa cada una de estas etapas. Foto famosa de Susana Hidalgo, ¿verdad? Que ha dado la vuelta al mundo. Y con este telón de fotos podemos, creo yo, dar inicio a una ronda de preguntas, de comentarios, para poder hacer esto una conversación. Gracias. ¿Quién constituye la asamblea mixta? ¿Quiénes la constituyen? La pregunta es, ¿quiénes componen la asamblea mixta? Que va a salir en todo, como para saber. En este minuto, a propósito de este acuerdo del 15 de noviembre, se constituyó una llamada comisión técnica, que los partidos políticos lo que hicieron fue designar a gente que son sus representantes, pero que son técnicos, ¿verdad? Artistas políticos, abogados, constitucionalistas. ¿Para qué? Para tomar esas definiciones. Y se están reuniendo en estos días para decidir cuál va a ser, por ejemplo, el mecanismo de elección de los constituyentes. Lo único que se dijo, que está puesto en el acuerdo del 15 de noviembre, es que el sistema electoral que van a utilizar es el mismo sistema electoral para la elección de diputados. Eso es todo lo que se dijo. Hay distintos sistemas electorales en el mundo, proporcionales, distintas. Sí, mira, lo que tenía entendido es que la mitad de diputados, la otra mitad es legislador. Así es. La idea es, como digo, lo que está preguntando, si que entendí bien, es que sería una mitad de diputados o de parlamentarios, de diputados senadores, y una mitad de delegados, ¿verdad? Delegados elegidos. Y claro, eso es así, por eso es mixta. Y la pregunta ahí fundamental es, bueno, que ellos tienen que renunciar antes, es decir, que yo creo que este es otro problema del acuerdo. El acuerdo lo que hace es decir, si se opta por la convención mixta, las personas que participen de la convención quedan inhabilitados por un año para postularse después, por ejemplo, al Congreso. Ese plazo es demasiado corto. Debieran ser 5 años. ¿Por qué? Porque lo que uno no quiere es que las personas, los delegados constituyentes, estén elaborando una constitución pensando que eso va a ser para ellos en 2 años más. O sea, la manera de elaborar una constitución es que uno lo haga, por así decirlo, bajo un velo de la ignorancia, que uno no sepa en qué va a estar en 5 años más. Eso es como... Acá no hay formas perfectas. Eso es importante, creo yo, ponerlo. No hay fórmulas que son perfectas. Siempre van a haber problemas con alguna de las fórmulas. Pero una fórmula en la cual la inhabilidad es solo de un año fomenta el que alguien se postule a la convención constituyente pensando en algo adicional que va a pasar después. Y eso es un problema. Entonces la convención mixta, tu pregunta, es mixta, evidentemente, y la va a tener 100% delegados que son electos. Que por supuesto un parlamentario podría decir, yo quiero ser delegado, entonces tendría que renunciar.
no puede pasar del Congreso a la Convención Constituyente. Jorge, muchas gracias por la presentación. Te quiero preguntar ya un poco más sobre el contenido, porque Chile está en un momento de crisis política, social y probablemente económica. Entonces, es un momento interesante para pensar en una nueva constitución, porque además a nivel mundial hay una crisis de la democracia representativa. Entonces, Chile tiene un sistema presidencial de gobierno extremadamente rígido que ante crisis de dudas tiende más bien a quebrarse. Entonces yo me pregunto si es la conveniencia de entrar directamente en un régimen parlamentario o semi-parlamentario. Entonces eso sería un debate que me gustaría que se pudiera profundizar, entendiendo que la nueva constitución va a regir en un momento, yo creo que la crisis política y social de Chile va a continuar, digamos. Entonces, un poco tu visión sobre el nuevo régimen de gobierno. La pregunta es sobre el régimen de gobierno, y aquí básicamente la distinción en el mundo es: hay sistemas que son presidenciales y sistemas que son parlamentarios. Los sistemas presidenciales, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Los sistemas parlamentarios, hay un jefe de Estado, el presidente por ejemplo, y un jefe de gobierno que suele ser un primer ministro. Entonces la pregunta es la manera como se organiza el gobierno y su relación con el Congreso Nacional. En Chile lo que tenemos es que el presidente ejerce muchísimo poder, tiene mucho poder, por eso correctamente dice es un régimen presidencial. Incluso hay gente que dice es un régimen hiperpresidencial, ¿verdad? El presidente, por ejemplo, el presidente Piñera anunció este proyecto para poder habilitar a las Fuerzas Armadas a cuidar la infraestructura crítica, ¿verdad? Y él lo que quiere es que este proyecto se apruebe lo antes posible. ¿Cómo hace la Constitución eso? Le otorga al Poder Ejecutivo, al presidente, la facultad de establecer las llamadas urgencias legislativas. ¿Te han escuchado hablar? El proyecto está con suma urgencia, casi urgencia. Eso significa que el presidente envía un proyecto al Congreso y dice: yo creo que esto usted lo discuta en 3 días, en 5 días, o me da lo mismo cuánto tiempo se demore, le quito urgencia. Entonces la pregunta acá es central. Chile tiene un régimen presidencial o presidencialista, y la pregunta es si es que valdría la pena o no considerar pasarnos hacia un régimen más bien parlamentario, que ocurrió alguna vez en la historia de Chile, ocurre en otros países, en los cuales el extremo poder que tiene el Poder Ejecutivo acá se divide y se le entrega mucho poder al Congreso Nacional. En los regímenes parlamentarios, el Congreso Nacional recibe el nombre de Parlamento. Por ejemplo, en el Reino Unido, ¿verdad? El Parlamento es donde se concentra la decisión política. Y el Parlamento es el que elige al primer ministro. No es el pueblo el que va a votar, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Chile, que votamos por un presidente, sino que votamos por nuestros representantes, y ellos tienen que encargarse de formar gobierno. Por eso en un régimen parlamentario, cuando el primer ministro hace algo mal, lo que hace es que pierde la confianza del Parlamento y se disuelve ese gobierno, sin que signifique una crisis mayor. El ejemplo probablemente más cercano hoy día es lo que está sucediendo en el Reino Unido con el Brexit, en que había una primer ministra y ella tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque su política fracasó. Lo que ella quería no lograba concitar el apoyo del Parlamento. Entonces, ¿qué se produce? El Parlamento le dice: ¿sabe qué? No confiamos en usted no está liderando esto, por lo tanto tiene que renunciar. La pregunta es, en Chile, que tenemos un régimen presidencialista, ¿valdría la pena considerar un régimen parlamentario con un poder mayor al Parlamento, o semiparlamentario, o semipresidencial? Yo creo que, mi opinión es que sí. No estoy seguro que un régimen parlamentario. Yo no he estudiado esto con el sentido de, digamos, cuando uno lo estudia con cierta distancia, hay una forma de estudiarlo para poder proponer alguna reforma. Yo no lo he estudiado en este segundo sentido.
¿Y por qué esto es relevante? Porque mi impresión es que la cultura política que tenemos en Chile no está preparada, la manera como los partidos se relacionan, cómo se llega a acuerdos, como difícilmente se llega a acuerdos, para lo que un régimen parlamentario requiere. En estos países con regímenes parlamentarios, los políticos y los partidos políticos están acostumbrados a negociar, a llegar a acuerdos de una manera muy distinta a la manera como se negocia acá. Entonces mi impresión es el régimen hiperpresidencialista que tenemos en Chile está agotado sin ninguna duda. Voy a poner un ejemplo en un segundo. Pero de eso no se sigue necesariamente, en mi opinión, que debamos pasar a un régimen parlamentario. Creo yo que lo que hay que hacer de todas maneras es estudiar formas en que el Congreso tenga mayores potestades, mayores poderes sobre el gobierno, el poder ejecutivo, sin que necesariamente se llegue a la figura de un primer ministro. Tampoco lo descarto. Tampoco creo que, digamos, no me cierro que sea una buena idea. Y el ejemplo que quiero poner es la crisis actual. Uno podría hacer el ejercicio hipotético de decir qué habría pasado si en vez de tener este régimen presidencialista que tenemos en Chile, tuviésemos un régimen parlamentario. Se produce el estallido social, se produce la situación de tensión en la que estamos, que el acuerdo del 15 de noviembre lo que logró fue de alguna manera, descomprimir un poco esa tensión. Lo que uno se pregunta es, ¿un régimen parlamentario podría reaccionar mejor frente a esas diferencias radicales entre las facciones políticas, entre los cuadros políticos? ¿Por qué? Porque el actual gobierno de Sebastián Piñera, piénsalo, asume, pensando que tiene una mayoría, porque evidentemente ganó en la segunda vuelta con una mayoría, no puede ser de otra manera porque son dos candidatos, entonces evidentemente uno gana, y si otro candidato no es un candidato muy competitivo, como yo creo que era el caso de la elección de la segunda vuelta del 2017, bueno, evidentemente el candidato que gana va a sacar bastante más, yo que el 50% más uno. ¿Cuál es el problema acá y cuál es el error que yo creo que estamos pagando caro hoy día? Que el gobierno actual pensó que porque había recibido esa votación en la segunda vuelta, la mayoría de la población chilena estaba de acuerdo con esa forma de entender y ese programa que ese gobierno quería establecer. Lo que yo lo invito, y no ustedes, yo había invitado al presidente en marzo del 2018, cuando asumió, a que mirara la primera vuelta presidencial. Porque la primera vuelta electoral, no presidencial, primera vuelta presidencial, elección general. ¿Por qué? Porque en esa elección el presidente Piñera saca el 36% de los votos. Y entre los votos de los otros dos candidatos más competitivos, de la nueva mayoría, del Frente Amplio, superaban la votación del presidente Piñera. Y más importante, creo yo, la elección de los congresistas, los llamamos parlamentarios, fue mayoritariamente para quienes participaban de los pactos del Frente Amplio de nuevo y de la nueva mayoría. ¿Qué indicaba eso? Bueno, que la mayoría de la población chilena estaba, por ejemplo, por una nueva constitución. Por ejemplo, por una reforma sustancial al régimen de pensiones, que no estaba necesariamente a favor de retrotraer las reformas educacionales que había impulsado el gobierno de Bachelet. ¿Por qué? Porque si yo tomo el programa político del candidato de la nueva mayoría, el programa político de la candidata del Frente Amplio, y sumo los votos, no, la primera vuelta obviamente, veo que eso obtuvieron más junto con la elección parlamentaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, con un régimen presidencial, se produce un taco, es un cuello de botella. El presidente quiere imponer una agenda y no tiene los votos. En un régimen parlamentario o semipresidencial, pero sobre todo parlamentario, ese cuello de botella se resuelve mejor. Nosotros acá no lo hemos resuelto realmente, y lo que está muy bien enfrentado a eso, ¿no? A un presidente que sentimos como que no escucha, como que está en otra sintonía, y los parlamentarios tienen que reaccionar. Esa forma de reaccionar del Parlamento, que acá fue ad hoc, en un régimen parlamentario, es institucionalizada. Es lo que tiene que hacer siempre. No solamente
Básicamente, ahí, a buscar un poco lo que comentaba el compañero acá, nosotros sí tuvimos un régimen parlamentario de 1891, después de la Guerra Civil, a 1925, que se vino abajo precisamente porque la élite tuvo una ausencia, digamos, de los temas sociales. Hay un montón de leyes sociales que tuvieron trabajo durante prácticamente 20 años y que finalmente solamente fueron removidos una vez que los militares intervinieron en política por primera vez en el siglo XX, con el ruido de sable y otros recortes militares que sucedieron a partir de 1925 hasta 1932. Entonces ahí también uno de repente piensa, claro, la oportunidad de generar un sistema parlamentario, pero un parlamentarismo con representantes que no son representativos es sumamente complejo. Porque finalmente es una élite que de izquierda a derecha se financiaba, digamos, por empresarios, finalmente por los dictados de los gerentes generales. Entonces, hay también un parlamentarismo tampoco yo creo que es una solución brillante en la medida que no se, hay temas de fondo que no se solucionan y que dicen relación con la aplicación de la justicia. En la medida que, no sé, si por delitos que les reportan a ellos ganancias de cientos de millones y les paguen 11 o 7, que la corrupción no se haga y el cohecho no sea castigado efectivamente, etcétera, etcétera. O sea, hay un paso previo para eso, que es lograr una representatividad que diga relación con sus representados, digamos, me refiero en términos de sintonía fina, porque hay una representación política, pero no una representación social tampoco. Ninguno de estos payasos para consultores, ninguna tiene ese rostro. Tienen calles abiertas en puerta a puerta, digamos, donde hay que atender sus de la municipalidad en sus lugares. Entonces, ahí también hay un paso previo antes de diseñar un modelo. ¿Qué castigo? ¿Con qué nosotros finalmente les tiramos la oreja al momento que ellos no cumplen con, ni siquiera con lo que nos prometieron, sino que no cumplen con la ley que ellos mismos están fabricando? Por ejemplo, si tú pudieras comentar el tema del modelo económico y constitución. Dice, nosotros en cambio son 30 años, con 30 años de modelo económico se hace crisis máxima. ¿Cuál es el vínculo entre el modelo económico y la constitución? ¿Qué se puede esperar hacia adelante? ¿Qué tiene que ver el tema de la subsidiariedad? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y lo vincularía con lo que he dicho al principio respecto a este informe de Desiguales, donde lo que se muestra a esta élite que no viene queriendo ver esto que tú mencionas correctamente, creo yo, es justamente eso, que no tiene que ver únicamente o mágicamente con una nueva constitución. La nueva constitución, y esto hay que decirlo, no va a solucionar los problemas, no es que se dicta la nueva constitución y se acabó la desigualdad en Chile. Y eso tiene que ver con tu pregunta, porque uno tiene que ser cuidadoso en mirar cómo es que la nueva constitución podría cambiar las, digamos así, bases del modelo. El modelo que tenemos en Chile es un modelo que yo no conozco ningún otro en el mundo que tenga un neoliberalismo que sea así de radical. Por neoliberalismo, ¿qué quiero decir? Esta idea de subsidiariedad, es decir, el Estado se ve como esencialmente opresor a la libertad individual, básicamente la libertad de emprendimiento. Y por lo tanto, lo que pensamos es que el Estado solo debe comprarse malos negocios, pero que hay que dejarle a la iniciativa privada y aquellas áreas donde el Estado, donde los privados, no quieren o no pueden emprender, entonces el Estado se va a meter. Y por eso se dice el Estado se compra malos negocios. No se le permite al Estado ser un buen empresario, un buen competidor. Se ve la Constitución del 80 lo ve esto con malos ojos. Hay una carta que le he estado citando profusamente en las últimas semanas, del 17 de febrero de 1982, de Margaret Thatcher, primer ministro en el Reino Unido, primer ministro de la Región Parlamentaria, ¿verdad?, a un profesor de economía, Friedrich von Hayek, donde ella le dice
profesor, fue un gusto verlo, qué interesante la conversación que tuvimos. Y luego en el segundo párrafo le dice, esto está en internet, lo puede cualquiera, está en inglés, no está traducido, no está ahí disponible, el original. Estoy especialmente, él venía de una visita a Chile, ¿no? Había estado acá, dio entrevista en el Mercurio, se reunió con personas vinculadas al régimen. Y ella dice, estoy especialmente complacida viendo el progreso que las reformas que se han adoptado en Chile, retrotrayendo, eliminando lo que pasó con el desastroso gobierno de Salvador Allende, está ocurriendo ahora. Estoy muy satisfecho y lo felicito a usted, porque usted está asesorando al régimen, está trabajando con economistas en Chile, de las medidas que están, de las medidas que están adoptando. Y la siguiente frase es brutal. Thatcher le dice, usted entenderá, profesor, que varias de las medidas que se están adoptando en Chile serían inaceptables en Gran Bretaña por las instituciones democráticas y la tradición democrática que tenemos nosotros. Thatcher lo que le está diciendo es, me alegro que usted haya podido tomar este país como experimento, estén imponiendo estas medidas económicas. Creo que esto va a traer prosperidad, el mundo va a avanzar hacia allá, evidentemente están equivocadas, pero lo interesante que dice es, en Gran Bretaña yo no podría hacer esto, ¿por qué? Porque tengo un congreso, tengo un parlamento, tendría que persuadir a las personas de adoptar estas medidas y sería impensable que los parlamentarios británicos aprobaran medidas como estas, pero en Chile sí. ¿Por qué en Chile sí? Bueno, porque usted tiene un dictador, tiene un régimen que lo que hace es impedir la expresión de la voluntad soberana. La definición de la ley, para los que han visto el Código Civil, artículo 1, Andrés Bello parte definiendo que es la ley, la manifestación de la voluntad soberana. Eso es, pues lo dijimos representante. Una dictadura lo que hace es impedir eso. Entonces, ¿por qué la Constitución es relevante? Porque la Junta y sus asesores tenían un modelo económico en la cabeza. ¿Y la Constitución qué hace? La Constitución cierra los espacios, al ser una norma fundamental. La Constitución lo que hace es, mediante los quórums, que es muy difícil reformar. Y en el caso de la Constitución del 80, junto con los quórums altos, esto es normal en cualquier país del mundo, pero junto con los quórums altos, ¿qué hizo la Junta? Pierden el plebiscito de octubre del 88, el 5 de octubre del 88, gana el no. Por lo tanto, ya saben que van a tener que haber elecciones al año siguiente, en diciembre del 89. Entre octubre del 88 y octubre-noviembre del 89, antes incluso, el régimen que hizo tomó los resultados del plebiscito y redibujó el mapa electoral de Chile, las circunscripciones y los distritos electorales. ¿Para qué? Para asegurar que junto con un sistema de elección binominal siempre hubiera al menos uno de su mundo y uno del otro, pues eso es binominal. A menos que un candidato doblara a la otra lista, que era muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos redibujaron el mapa electoral teniendo a la vista el comportamiento electoral de la población chilena en octubre del 88, donde una votación altísima, es decir, los datos con los que se contaban eran muy fidedignos, redibujan el mapa y dicen, esto, más el sistema binominal, más la Constitución, que requiere un quórum altísimo, no hace qué cosa, lo que ha pasado en estos 30 años, es imposible reformar. ¿Qué cosa es imposible reformar? El modelo de sociedad, el modelo de economía que la dictadura impone. Porque no hay otra forma de hacerlo, porque tú no podías deliberar. Entonces, si ustedes lo piensan, es una máquina que está engrasada perfectamente. Impongo la fuerza a un modelo en el cual voy eliminando la participación del Estado y entregando a los privados áreas estratégicas. Hay que decirlo. Esas formas de privatizaciones se hicieron de manera absolutamente brutal. Pero se privatizan entonces áreas estratégicas. No hay ningún país en el mundo en que las prestaciones sociales más importantes estén todas en manos de privados. O estén fundamentalmente en manos de privados, ¿no? Las pensiones, la salud, la educación,
Y la dictadura hace eso, transforma esto en mercancía, permite la actividad económica en estas áreas que son derechos sociales, están en la Constitución. Si ustedes lo miran, capítulo 3, van a encontrar estas referencias. Pero ¿cuál es la mecánica? ¿Cómo lo hacen? Permite la entrada de los privados y se asegura, mediante este redistritaje, sumado a un sistema electoral binominal que fuerza el empate. Tú tienes un empate por fuerza electoral, ¿verdad? Entonces son elecciones libres, es democracia, se eligen. Pero para poder reformar las áreas más sensibles, tienes que tener quórums altos, de 2/3 o 3/5. Si tú tienes un empate, prácticamente nunca vas a poder lograr los 3/5 y nunca vas a poder lograr los 2/3. Porque es 50 y 50. Si yo necesito convencer a 67% y solo tengo 50, basta que un tercio me diga no te doy los votos, que es lo que hacía Alamán la semana pasada. Ahora Alamán hacíase por varias partes, bueno, porque el tercio se va a negar. Esa es la mecánica. Entonces impongo un modelo, privatizo áreas estratégicas, y si alguien quiere cambiar esto, va a ser virtualmente imposible. ¿Por qué? Primero porque mientras haya sistema binominal, el Parlamento va a estar dividido en dos. Eso fue así hasta la elección del año 2017, ¿verdad? En que entran esas voces diversas y el Parlamento se viste de colores. Hasta ese momento eran dos bloques. Y junto con estos dos bloques establezco superpueblos. Entonces estas áreas, aun cuando no estén en la Constitución, aun cuando estén en leyes, requieren de quórums especiales que hacen que sea prácticamente imposible modificarlas. Por eso lo que se requiere no es una reforma a la Constitución, sino que es una nueva Constitución, donde discutamos cuál es el modelo de desarrollo que queremos, cuál es el modelo económico que queremos, cuál es el modelo de pensiones que queremos. Las personas que van a ser elegidas van a hacer campaña. ¿Cómo va a ser la sociedad? Yo, para ser representante, si no tengo ese apoyo económico para hacer campaña y ser elegido, ¿por qué el Estado, por qué no tengo sería mejor algo que sea una compra, así, directamente al azar, como fue en el Parlamento ahora la elección la Constitución Constitucional actual, que fue una compra, todo mismo que una compra, no sería más representativo, porque prácticamente van a seguir haciendo todo este sistema económico mundial, las personas que tienen dinero, son las que van a y el otro punto que quería tocarse era respecto a los tribunales constitucionales. Antes de entrar era el Tribunal Supremo, que decía como controlador del sistema. Y en ese sentido, todas las iniciativas sociales prácticamente se pierden y la Tribunal Constitucional en este momento es prácticamente cargada. Sí, perdona, quiero complementar eso. En el fondo, el acuerdo de 15 de noviembre es equivalente al rebuje de los Distritos que tú mencionabas que se hizo antes del 89, porque las dos convenciones, la convención mixta asegura que el 50% de una clase social que no participó en la crisis ya tenga la mitad de las decisiones. Chile en 1970 deja de funcionar por razones obvias, 73, vuelve el 90. El Tribunal Constitucional vuelve antes del 90, de hecho. Fue clave en permitir los registros electorales para el plebiscito del 88. Si no hubiese sido por el Tribunal Constitucional de fines de los 80, es posible que se hubiese habido un fraude tal como hubo para la Constitución del 80. Entonces no es el problema la institución necesariamente, sino cuál es la inteligencia, cuál es la manera en que esa institución opera. El problema que tenemos hoy día en Chile es el siguiente. El Tribunal Constitucional, para explicarlo lo más sencillo posible, en Chile hace dos cosas. Hace más cosas, pero básicamente, fundamentalmente, cumple dos funciones. La primera, mientras se tramita una ley, el tribunal participa de eso para asegurarse de que esa ley que se está tramitando no incumpla la Constitución.
La metáfora que se utiliza en el derecho comparable es la siguiente: Ulises y las sirenas. Ulises pide que lo aten al mástil, para así, cuando las sirenas canten, él poder, como no va a poder resistir ese canto de las sirenas, al estar atado al mástil, no va a sucumbir a la tentación. La Constitución es Ulises siendo atado al mástil. ¿En qué sentido? Cuando venga el momento de la política normal, no constitucional, van a haber intereses. Y la Constitución va a servir como un mástil que dice, a pesar de estos intereses, por ejemplo, porque hay un quórum de 2 tercios, no vamos a permitir que porque hay una mayoría contingente que quiere cambiar algo, se pueda hacer tan fácilmente. Se va a requerir un amplio consenso. Esos son los 2 tercios en su mejor versión. Ese es Ulises atado al mástil. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Funciona como ese mástil. Entonces, cuando el legislador quiere aprobar una ley y esa ley es inconstitucional, necesitamos que alguien accione, que alguien reaccione frente a eso. Y para eso existe la justicia constitucional. Entonces le pedimos a un Tribunal Constitucional que diga, señor, es cierto que el Congreso ejercicio de la voluntad soberana, pero el Congreso, este ejercicio de la voluntad soberana, digámoslo así, contingente, es decir, según cada elección, pero hay una voluntad que es más fundamental. Esa voluntad que es más fundamental es la voluntad de la Constitución. Por lo tanto, tenemos que proteger cuando las leyes infrinjan la Constitución. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional debe actuar. Hay quienes piensan que no debiera haber Tribunal Constitucional. Yo creo que sí. Pero creo que el problema es, primero, el tribunal solo debiera actuar cuando la ley ya entra en vigencia. Y hay un problema cuando uno se ve con la aplicación de la ley. Por ejemplo, la ley Emilia. La ley Emilia trae una norma que si alguien comete uno de los delitos de la ley Emilia, ¿verdad? Manejo en estado de ebriedad y, por ejemplo, mata a alguna persona, automáticamente esa persona va a la cárcel. Ustedes conocen la presunción de inocencia, es decir, que tenemos que ser tratados como inocentes a menos que se pruebe en un juicio, con todas las garantías, nuestra culpabilidad. La ley Emilia infringe este principio, porque al enviar automáticamente a alguien a la cárcel, está tratando como culpable a alguien que se supone, se presume, es inocente. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Vemos todas las noticias, estamos todos choqueados, impactados con las muertes que producen automovilistas manejando en estado de ebriedad. El legislador reacciona, ¿qué hace? Manda una ley y su mejor idea es que automáticamente la persona que es imputada por un delito bajo la ley Emilia vaya a la cárcel. ¿Cómo los ciudadanos nos protegemos de eso? Vamos al Tribunal Constitucional, que es lo que ha pasado, y le decimos, esta norma que obliga mecánicamente a la cárcel es inconstitucional, haga algo. Y el Tribunal Constitucional ha declarado varias veces que esas normas son inaplicables. El problema que tenemos en Chile con el Tribunal Constitucional es que no solo actúa cuando la ley está en vigencia, sino que antes que la ley esté en vigencia. Y ahí es donde se transforma en una tercera cámara, como tú dices. Un ejemplo, cuando el tribunal, por ejemplo, redacta las normas y les cambia el sentido de lo que se aprobaba en el Congreso. El tribunal no puede hacer eso y lo hace en Chile. Y el segundo problema es que es un tribunal que entiende el proyecto ideológico de la Constitución del 80 en su mayoría y por lo tanto su fidelidad institucional está con ese proyecto. Entonces, si tú quieres reformar el sistema de pensiones, si tú quieres reformar el sistema tributario, si tú quieres reformar el sistema de educación, te vas a encontrar con un tribunal que va a decir no puede. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Yo pienso que si las personas que en este minuto están en un caos civil, o sea, eso nadie lo puede negar. Hay muerte, hay gente ciega, o sea, muchas cosas que son muy dolorosas. Yo no sé si es que va a aguantar hasta abril de 2020 y hasta noviembre de 2020 sin tener respuestas concretas. Yo creo, y se dijo en un minuto, que iban a haber impuestos para los martes. Yo todavía no veo eso. Y esa plata de los impuestos para los martes
lo que la calle está pidiendo, ¿no es cierto? Mejor salud, mejor educación, mejor esto y muchas otras cosas más. Yo no estoy segura que la calle va a esperar hasta el abril de 2020. Y antes de eso pueden pasar muchas cosas que pueden destruir, fíjate tú, todo lo bello que hemos visto que tú estás proponiendo como nueva constitución y el gobierno. Yo no creo que el presidente tenga que renunciar. Yo creo que hay que tomar medidas concretas, reales, que la gente las sepa y aplicarlas lo más rápidamente posible. A eso hay temas. Están en el puesto de Madrid. Entonces, yo estoy como con signo de interrogación en mi cabeza y en mi corazón, porque digo, ¿qué sacan por hacer eso? La gente no va a aguantar hasta abril de 2020. Disculpa que sea tan pesimista, pero la verdad es que lo soy. Yo creo que mucha gente está en mi misma posición. Yo lo he pensado con mucha gente, ¿no es cierto?, en otros caminos más chiquitos, que no están en la misma disyuntiva mía. ¿Sabes? Vamos a aguantar hasta 2020. ¿Qué va a suceder con todas las protestas que hay, que cada día son más violentas? Eso. Yo esta mañana amanecí especialmente pesimista. Lo que pasa es que al trabajar en estas cosas uno tiende a imaginar que un proyecto político que constituya a todos, por eso es una constitución, porque nos constituye, es una posibilidad que es constructiva, que conduce. Una carta de navegación. Y entonces esta mañana, cuando preparaba esta presentación, me encontré con que me era especialmente difícil, y era mucho más difícil cuando acepté la invitación, en que el espíritu que yo tenía era, hay esperanza. Hoy día la sensación que yo tengo es de menor esperanza, lamentablemente, y es a raíz de lo que tú estás diciendo. Yo no creo que el estado de cosas actual sea sostenible, ni siquiera abril del 2020, antes de eso. Tú dices algo que es clave. A nosotros durante muchos años se nos ha dicho, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Reformar las pensiones, aumentar las pensiones, aumentar los salarios, no se puede. No se puede aumentar el sueldo mínimo, todo eso no se puede. Y de pronto, parece que sí se puede. El ministro de Hacienda, Briones, anunció hace un par de semanas atrás un incremento de $20 millones para mejorar pensiones, salarios e infraestructura en hospitales. Dos comentarios. El primero, uno debe preguntarse qué es lo que hace que, a pesar de anuncios como estos, no pareciera haber una reacción que descomprima el nivel de tensión, ¿verdad? Y ciertamente el problema de violencia y de descontrol del orden público, que es dramático, que estamos sintiendo hoy día. Eso no resiste más. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es ¿por qué? Primero nos decían no se puede, ahora sabemos que sí se puede. O sea, hasta las tarifas eléctricas. Y bueno, ¿para qué decir el alza de la tarifa del metro, verdad? El gobierno dijo, no hay forma en que esta alza de los 30 pesos se pueda bajar. No se puede. Esto es técnica. Y no es técnica, es política. Y la política es esto. La política es decir, nosotros queremos vivir de esta manera. Y por lo tanto ustedes los técnicos hagan lo que sepan, lo que saben hacer, lo que tienen que hacer para poder materializar esta forma de que como queremos vivir. Eso es lo que ha estado impedido hasta ahora. Lo que yo estoy viendo, pero acá hablo de la discusión porque no es algo sobre lo que yo tenga competencias técnicas, es lo que yo estoy viendo sobre lo que pasa nada más, es que efectivamente si no se toman medidas radicales en el sentido de un paquete de esta llamada agenda social,
hoy. Es decir, que la gente no vaya a este Congreso y perciba que va a pasar lo mismo, que son los acuerdos, las discusiones, la tramitación legislativa, no, que las personas que hoy día finalmente se les dijo que parece que sí se podía, reciban eso a lo que tienen derecho. Si eso no pasa, yo no veo cómo esta sensación de que el eslogan de Chile despertó, ¿cómo apagas eso? Digamos, no es que lo quiera apagar, está bien que uno despierte, pero como me decía un amigo, actor, con el que tuvimos una marcha hace un par de semanas atrás, Chile despertó y quiere el desayuno. Chile despertó, bueno, y ahora está esperando, está con hambre, despertó con hambre y quiere el desayuno. Entonces, sí, este es el momento en el que estamos hoy día, ya despertó, bien. ¿Cómo lo hacemos ahora para eso? La nueva constitución es lo que te va a permitir a ti, por así decirlo, decir, bueno, este va a ser el régimen alimenticio que va a permitir que esta persona que despertó viva sanamente. Se va a enfermar de vez en cuando, a todos nos pasa, pero en general esto nos va a permitir crecer sanamente. Esa es la carta de navegación, esa es la constitución. Lo que se necesita hoy día es como cuando uno está enfermo y necesitas un tratamiento medio radical, ¿no? Un antibiótico a la avena. Esa es la llamada agenda social. Si son impuestos los super ricos, yo creo que he leído algunas cosas sobre esto, no soy especialista en materia tributaria, no es necesariamente el impuesto al super rico el que te va a permitir, porque esos capitales probablemente van a encontrar formas de irse. El gran problema tributario que tenemos hoy día en Chile es que el impuesto que, digamos, la mayor recaudación que hay en Chile es el impuesto al valor agregado, es el IVA, es decir, el impuesto que pagamos todos como consumidores finales. Que ese impuesto financie el 50% de la recaudación es un tremendo problema porque es regresivo que lo paguen personas que no son las que tienen más. Por lo tanto, y esto es yo sé que está quedando grabado, pero lo voy a decir tentativamente porque, como digo, no soy especialista en esto. Pareciera que el impuesto al súper rico no es la solución, pero sí el impuesto de llamada primera categoría, es decir, el impuesto a las empresas. Que esas empresas paguen, que no evadan, pero que tampoco eludan. Y el proyecto que traía este gobierno era un proyecto que lo que iba a permitir era que esas empresas pagaran menos. O sea, ese es el nivel de desconexión, ¿no? Y de nuevo, por lo que yo decía al principio, porque Piñera llega y dice, bueno, a mí me eligieron con amplia mayoría, ¿verdad? Arriba los corazones, tiempos mejores, tengo la mayoría, por lo tanto, esto es lo que quieren los chilenos, y no es así. Espero, porque acá no, espero que la clase política reaccione frente a esto, pero ¿qué es lo que pasa? Como tenemos un régimen presidencialista, lo que puede hacer el Congreso va a estar siempre atado estrechamente a lo que haga o deje de hacer el presidente. O sea, si el Ejecutivo no reacciona acá, no solo en temas de orden público, que hasta ahora es lo que más hace, no lo hace bien, pero reacciona activa y agresivamente en materializar esto de la llamada agenda social, yo estoy contigo con esta sensación de pesimismo. No veo cómo. Mira, tengo un montón de dudas frente al tema de cómo se va a trabajar, cómo se va a proyectar esta nueva constitución. ¿Ya? A partir de que estamos sobre la marcha. Hay un sector, dos sectores económicos que han servido de barrera constante contra nosotros, los pobladores o el pueblo pobre. ¿Ya? Un sector social que despertó, ¿ya? Porque definitivamente el que despertó no fue la clase política. La clase política sigue manteniendo sus cuotas de poder y trata de mantener esas cuotas de poder. Y no lo va a dejar. ¿Ah? Lo que están haciendo hoy día es tratar de minorizar todo el potencial que hasta ahora no ha parado, ¿ah? De un pueblo que despertó en este tema de la nueva constitución, ¿ah? Un trabajo que viene realizándose hace mucho rato y que la derecha asesina de nuestro país, ha parado, ¿cierto?,
y se niega a ceder sus cuotas de poder económico, porque la Constitución del 80 es una cuota de poder económico, ¿ya? Con la cual se tomaron prácticamente todas las empresas del Estado, 300 y tantas empresas que eran del gobierno, se las adueñan, entre ellos Endesa, ¿cierto? Greenwich, el agua, luz, teléfono, todas las empresas se apropiaron de ellos. Entonces, económicamente, para ellos son millones y millones de dólares. ¿Y quién va a querer soltar esos miles de millones de dólares así nomás? O sea, no es solamente la Constitución, no es solamente el levantar una asamblea constituyente, es estar en la calle, como lo están haciendo los jóvenes todos los días, y no bajando las banderas, ¿ya? Porque si nos quedamos sentados esperando que la solución venga desde los traidores de la concertación como solución a esta barrera, no va a venir. La única forma es estar en la calle, ¿ya? Es no perder el sueño de poder transformar la realidad que se nos arrebató cuando creímos en esa clase política. Creo que hoy día hay una barrera, hay como este gallito que se está dando, ¿cierto?, entre la concertación y la derecha, que están tratando de verse entre ellos, pero nosotros estamos afuera de ese gallito, ¿okay? Hay un sector de mi gente, que trabaja en las poblaciones, que está trabajando con el tema del CAI, ¿cachai? Pero aún así, aparte de eso, está cagando. En forma sumergida, ¿cachai? Y es la única forma, o sea, creo que esperar que la nueva Constitución sea la gran magia, la gran varita, ¿cachai? Que solucione todo esto, no va por eso, se requiere la caída. Yo tengo dos preguntas respecto del acuerdo que hay. Entendiendo en el fondo que está esta comisión mixta, que está viendo los detalles de este acuerdo que se hizo el 15 de noviembre, las preguntas son en el fondo, si esta comisión, este acuerdo ya está definido, o esta comisión podría eventualmente modificar algunos de esos acuerdos, como lo que se planteó en un principio respecto de aquellos diputados, senadores o cualquiera que tenga un cargo de ese tipo, de renunciar y luego volver a postularse un año más. En el fondo, si esta comisión podría esos puntos modificarlos. ¿Y qué pasa con la parte que habla de la hoja en blanco? Que en lo que yo leí la cosa, en ninguna parte de hoja en blanco, entonces ya interpretación, días después, como aparece Alamán diciendo que si no se llega a acuerdo, va a quedar igual que antes, cuando a las 2 de la mañana salieron anunciando, decían hoja en blanco. Entonces, queda como la interpretación, porque en el acuerdo no dice ninguna cosa. Efectivamente, no está esa frase, pero yo creo que la manera como reaccionaron otras personas que participaron de la redacción de ese acuerdo, después de que el senador Alamán hizo esas declaraciones, son indicativas de que efectivamente ese es el espíritu del acuerdo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que si no se llega a acuerdo en algo en esa convención, Alamán lo que primero decía era, entonces, como no hay acuerdo, no hay nueva constitución en esa parte, seguimos con lo que tenemos vigente, la de los chambres. La intención, el espíritu al que se llegó es no. Hoja en blanco significa que sin algo no hay acuerdo. Ese algo simplemente queda fuera de la Constitución y le corresponderá al legislador que siga regular. Alamán, que lo que dice es, su preocupación es que si algo no queda en la Constitución y queda entregado al legislador, se ponen de esta distinción de Ulises y la política democrática. Bueno, la política democrática va a requerir menos quórums, va a ser más fácil, por así decirlo, de modificar o regular.
Y ahí es donde la derecha tiene el mayor temor. Porque han estado acostumbrados, como tú dices, que son todos, pero la derecha fue la que impuso esto, a que sean sus reglas, y cuando sus reglas simplemente no se pueden modificar. Es una cuestión matemática. No se puede modificar. Por eso que él decía, no es que sea hoja en blanco, es que simplemente, si no hay acuerdo, volvemos a la Constitución del 80 en eso. Si uno entiende el acuerdo como un contrato, hay una regla de interpretación de los contratos que utilizamos los abogados que es súper clara, y que dice, cuando uno interpreta un contrato, cuando hay una duda respecto del contrato, debe estarse, que es el Código Civil, a la intención de los contratantes. ¿Qué es lo que tú y yo queríamos cuando celebramos este acuerdo? Estamos ahí entregados a la buena fe, lamentablemente, en el sentido de, por eso digo, cómo reaccionaron otros que participaron de esto para denunciar rápidamente que esto es una interpretación mañosa e incorrecta. Primera pregunta era... La comisión técnica. Que la comisión técnica podría cambiar alguno de los acuerdos. Yo esperaría eso. El problema que veo es el siguiente. Si yo estoy a favor de una regla de 5 años de inhabilidad, no de 1, y el acuerdo del 15 de noviembre puso la regla del año, si la comisión técnica le reconozco la capacidad de cambiar eso, porque me favorece a mí, que pienso que 5 años es mejor que 1 de inhabilidad, si la comisión técnica cambia algo que me desfavorece, ¿cómo voy a impugnar yo eso? ¿Se entiende? Yo creo que es mejor 5 que 1. Lamentablemente en el acuerdo está el 1, un año. El principio es que la comisión técnica no va a poder cambiar nada que está en el acuerdo, sino que tiene que materializar esos principios. Entonces, ese es el escenario. Por eso es tan irritante que hayan dejado puesto el año en el acuerdo y no se lo hayan entregado a la comisión técnica como debió haber sido. Esa es la comisión que va a regular el procedimiento y la manera como va a hacerlo. ¿Por qué tenían que hacerlo ellos? Ese es el momento de la desconfianza, que tienes toda la razón. Yo veo ese acuerdo y digo, ¿por qué se encargaron de dejar? ¿Por qué para eso sí hubo acuerdo a las 2 de la mañana? Para dejar un año de inhabilidad. Me cuesta ahí ver la buena fe y no pensar que lo que quieren es simplemente asegurarse que participando de esto puedan esperar un año y luego pueden entrar donde siempre han estado, ¿verdad? Es un grupo político, no un solo grupo, sino que se ve variado el grupo de alcaldes. Ellos están llamando a lo que tú de alguna manera lo dice Pilar. O sea, hay consenso ya. ¿Por qué no se les da a ellos más validez? ¿Por qué el alcalde no tiene más voz, un grupo que se formó? En la distribución del poder político, nada más puede ser la siguiente. Acá, en este capítulo sobre gobierno y administración interior, está la regulación, entre otras cosas, de las municipalidades, de las comunas. Y lo que hace la Constitución es que dice, y esto, el detalle, porque la Constitución establece los principios generales, los detalles lo va a regular una ley orgánica constitucional de municipalidades. ¿Qué hace la Constitución del 80? Centraliza el poder. Por eso, nosotros estamos en Santiago, pero en las regiones, una de las demandas más sentidas y más intensas es la descentralización del poder. Cuando tú tienes un régimen autoritario, lo que ese régimen busca es concentrar el poder, no distribuirlo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no se le da más poder a esa consulta comunal? Porque el régimen bajo el que vivimos no lo permite. Y ese régimen es esta Constitución, que tiene este capítulo acá, más la ley orgánica sobre municipalidades, que les da a las municipalidades el gobierno local, pero no les da
la posibilidad de, por ejemplo, participar de políticas nacionales, que es una cosa como esta. Entonces, ¿se produce qué? Una disputa ahora en que la Contraloría dice, bueno, van a poder hacerlo. Y el servicio electoral dice, no les vamos a reconocer esto. O sea, ahí es donde se manifiesta la distribución del poder político que yo les explicaba al principio. Y tú tienes toda la razón, los alcaldes, esto es especialmente interesante, creo yo, en los alcaldes de derecha. De las pocas personas que parecieran entender un poco mejor lo que está pasando, son quienes han sido alcaldes o son alcaldes, independientes de si son de izquierda o derecha. Eso es interesante. Yo lo que suelo hablar con mis colegas es, si no somos capaces nosotros de interlocutar con el que piensa distinto, de aquel con quien yo discrepo radicalmente, si no somos capaces de conversar con esas personas, no solamente con quienes nosotros estamos de acuerdo, entonces un proyecto como este, que es constitutivo de todos, está destinado al fracaso. No puede haber un proyecto que constituya a todos si yo solo quiero estar cerca de quienes piensan como yo, o si yo quiero que la Constitución solo recoja la visión que yo tengo de un modelo económico y social. Yo tengo que estar dispuesto a ir a las asambleas pensando que voy a perder ciertas cosas. Si no estamos dispuestos a eso, entonces no estamos dispuestos a las reglas de la democracia más pura, más radical, que es, por ejemplo, una asamblea constituyente. Por eso cuando alguien dice, yo quiero una asamblea constituyente para imponer esto, esto y esto, es un problema. Yo puedo estar de acuerdo con ese 1, 2 y 3, pero la asamblea constituyente, más que el fondo, es un mecanismo, es un método. Por lo tanto, si estamos de acuerdo en el método, el resultado, nos guste o no, tenemos que aceptarlo. Esto es lo mismo que un partido de fútbol. Están puestas las reglas del partido de fútbol. Y sabemos que vamos a jugar 5 por lado, 1 hora, 30 por lado. Y el que hace más goles, gana. Si yo pierdo, pero perdí con sujeción a las reglas que estipulamos antes, yo voy a estar frustrado, obviamente. Y si soy un mal perdedor, voy a estar muy picado, obviamente. Pero no puedo impugnar el resultado. Eso es lo dramático, que hoy día lo que hace el pueblo de Chile es impugnar el resultado. Y eso es lo que no existe. No puede vivir bajo un régimen que está en impugnación. Y a mí me parece que algo que la nueva Constitución debiera considerar necesariamente es otorgarle más poder, no solo a las regiones, pero a los gobiernos comunales, a los gobiernos locales, porque es la gente que está más cerca, ¿verdad?, de las necesidades reales que tiene la persona. Los diputados, los senadores van entre sus distritos y Valparaíso, y como alguien decía, cuando es la época de las elecciones van puerta a puerta, punto.